misma importancia que el escrito de demanda, en el sentido de que no hay proceso sin escrito de demanda. Sin embargo, puede haber procesos sin escrito de contestación de la demanda, incluso sin la concurrencia del demandado. Bueno, no obstante ello, tiene su importancia porque a través de esta actitud que asume el demandado, entonces se integra la relación procesal. No olviden ustedes que con la demanda se establece la relación procesal, pero acá ya se integra, o sea, se concreta ya. En segundo lugar, se fijan los hechos sobre los que va a versar la prueba. Y también, en tercer lugar, establecen los límites de la sentencia. O sea que con lo que dijo el actor y dijo el demandado, entonces se establecen los límites dentro de los cuales el juez en su oportunidad va a emitir la sentencia. Ahora bien, vamos a ver nosotros las posiciones procesales que puede asumir el demandado. Antes de entrar en esto, no olvidemos nosotros que el actor una sola posición procesal puede asumir, promover la demanda. En cambio, vamos a ver nosotros que el demandado puede asumir, pero una serie de situaciones y de posiciones procesales que están legítimamente amparadas por la ley. Bueno, en primer lugar, en cuanto a su asistencia, él puede asumir dos posiciones. No presentarse a estar en juicio. O sea, él directamente ignora el juicio, no se presenta. Y en segundo lugar, que se presente el juicio. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no se presenta a estar en juicio? Entonces, ahí se debe examinar dos situaciones. Si a él se le notificó por cédula o personalmente, a petición del actor se puede declarar la rebeldía de él. Ahí es donde se da la rebeldía porque él no se presentó a estar en derecho y a petición del actor puede solicitarse la rebeldía, lo cual supone también que se puede decretar embargos y algunas medidas cautelares mediante ese hecho y además algunos actos procesales que se le debían notificar por cédula ya se le notifican directamente en secretaría por automática. Ahora bien, si al demandado no se le notificó por cédula o personalmente, sino por edictos, la cuestión es diferente. Ahí se le designa defensor de ausentes. O sea, la presencia del defensor de ausentes supone que el demandado o es de domicilio ignorado o es un demandado del nombre desconocido, en cuyo caso él fue notificado por edictos. Y por eso el artículo 141 del Código Procesal y la ley también de defensa pública, la ley orgánica, la 4423, establece que así se le designa un defensor público. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa está garantizado por la propia Constitución. Bueno, eso es cuando no se presentó. Ahora, si se presenta, otra vez él puede asumir 6 posturas diferentes. La primera, no contesta la demanda. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que se presente y no conteste la demanda? Sí, puede ocurrir. Viene, se notifica, pide el reconocimiento de su personería y transcurre el plazo de 18 días y no llega a contestar la demanda. O de lo contrario, directamente no presenta ningún escrito de contestación. En cuyo caso, lo que corresponde es declarar el decaimiento del derecho que dejó de usar. En segundo lugar, y ya estudiamos esto en la clase anterior, puede oponer excepciones previas del demandado. Y eso ya estudiamos todo, ¿verdad? En tercer lugar, él puede allanarse a la pretensión. O sea, él se allana, quiere decir que se somete a la pretensión del actor. En cuarto lugar, puede contestar, y ahí se pueden dar otra vez dos hipótesis. Niega los hechos y controvierte el derecho. Si niega los hechos y por supuesto controvierte el derecho, pueden darse la hipótesis de que sea una negativa simple. Dice, no es cierto, no reconozco, no falta a la verdad el actor, etcétera, etcétera. Si se da esa situación, él no necesita probar nada, es el actor el que va
va a tener que probar si es que pretende tener éxito en la demanda. Y la segunda es la negativa calificada, en el que él sí reconoce algo, pero introduce algunas circunstancias como que hubo violencia, error o algunos hechos impeditivos, en cuyo caso él debe probar la concurrencia de esos factores que de alguna manera enervan la pretensión del actor. En quinto lugar, puede contestar aceptando los hechos, pero controvierte el derecho. O sea, dice, es cierto todo lo que dice el actor, pero no es cierto el efecto jurídico que él le pretende asignar a la norma jurídica. O sea, acepta los hechos y controvierte el derecho. En ese caso no hace falta prueba, porque la prueba debe ser exclusivamente de los hechos, no del derecho. Y por último, puede darse la situación en que conteste la demanda y al mismo tiempo deduzca una demanda reconvencional contra el actor. ¿Se dan cuenta ustedes la gama de posibilidades, las alternativas que tiene el demandado para entrar en un proceso? Y sin embargo, el actor tiene una sola vía, que es el escrito de demanda. Y eso es lo que hay que entender bien. Hay que entender el fenómeno para poder entonces adentrarse en esta ciencia. Bueno, ¿cuál es el plazo para contestar la demanda? Y ese plazo está fijado cuando teniendo en cuenta el domicilio del demandado, porque no olvidemos nosotros que la distancia también establece un cierto derecho a aquellos que están a mayor distancia, incluso algunos que no están en el país. Bueno, si está domiciliado en el país y el demandado tiene su domicilio real en la ciudad en la que tiene su sede el juzgado, entonces es 18 días. Todos esos días, como dijimos en la clase anterior, son días hábiles. 18 días para contestar la demanda. Ahora bien, si tiene su domicilio en el país, pero fuera de la sede del juzgado, fuera de los límites de la sede del juzgado, entonces se aumenta un día por cada 50 kilómetros en la región oriental y 25 en la occidental. Esto significa que si una persona vive en Pacaraí, por ejemplo, entonces tiene no 18 días, sino 19 días para contestar. Si vive si se planteó la demanda en Asunción, decimos, si vive en Encarnación, que queda a 365 kilómetros, entonces tiene 25 días para contestar, porque son 7 días más que se le suman. Ahora bien, en la región occidental, en cambio, si tiene su domicilio, se aumenta un día por cada 25 kilómetros. Vale decir que si está acá enfrente a Villa Halle, por ejemplo, su domicilio, él va a tener un día más ahí, pero al pasar los 25 kilómetros, entonces ya va a tener otro día más a su favor. Ahora, si el demandado tiene su domicilio en el extranjero, porque acá es posible demandarle a personas domiciliadas en el exterior, entonces es el juez el que fija el plazo. Él tiene en cuenta la mayor o menor facilidad de comunicación que existe con ese país y entonces determina cuál es el plazo, pero por supuesto nunca puede ser inferior a 18 días hábiles. Bueno, ahora bien, nuestro programa nos pide acá el principio de la defensa en juicio, y eso está en el artículo 16 de la Constitución, que habla que la defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable y que toda persona tiene derecho a ser juzgado por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. Ahora bien, el artículo 235 establece que el demandado debe oponer todas las excepciones o defensas en un mismo escrito. Ahora vamos a ver lo que es la carga procesal que asume el demandado. Ustedes no olviden que la carga procesal es diferente a la obligación procesal y al deber procesal. Eso vamos a desarrollar dentro de un instante. De momento sabemos que hay una carga procesal que pesa exclusivamente en el demandado. ¿Y cuál es? Negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos.
y negar o reconocer también la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuye a él, o la recepción, no el contenido, de las cartas, telegramas o instrumentos que se acompañan con el escrito de demanda. Entonces vemos nosotros que esta carga tienen todos los demandados, pero existen algunas excepciones que no nos pide el programa, pero que es importante desde ya en esta parte hacer mención, que no están obligados a cumplir con esa carga procesal para la contestación el defensor en ejercicio de una función pública. ¿Se dan cuenta ustedes lo lógico que es esta disposición? ¿Cómo el defensor va a saber si es cierto o no es cierto lo que afirma el actor? Si el defensor a lo mejor ni siquiera conoce a su defendido, jamás conversó con su defendido y él no puede negar ni aceptar, ni admitir ni negar. Y también el demandado que interviene como sucesor a título universal, un heredero, por ejemplo, entra y dice, bueno, este fue un negocio concertado por el causante y yo no estoy en condiciones de negar o de aceptar categóricamente. ¿Por qué? Porque estos dos casos carecen de la información necesaria para poder asumir una determinada conducta o una determinada defensa. Ahora bien, una vez producidas las pruebas y ya en el escrito de alegato, ellos deben decir, tienen que cumplir con esta carga, o sea, deben dar esa respuesta definitiva, porque ahí ya no puede decir, bueno, yo ignoro lo que se probó y compañía, y ahí ya tiene que aceptar o negar entonces los hechos de acuerdo con lo que se ha probado. Ahora bien, nuestro programa nos pide la negativa general de los hechos. Esto no se admite en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, como fórmula en los escritos forenses van a ver que de entrada el demandado dice niego todos y cada uno de los hechos. O sea, ya comienza genéricamente, pero lo que nuestro código dice, cada uno de los hechos debe reconocer o negar. Por eso es importante que como sucede en la Argentina, por ejemplo, en la Argentina y en otros códigos, no en el nuestro, los hechos van numerados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces uno está en condiciones de decir, el hecho 1, el 4 y el 5 yo reconozco, pero el 3, el 2 y el 1 no acepto, no admito, no reconozco. Bueno, pero ¿cuáles son los hechos que él tiene que reconocer o negar? Los hechos que son esenciales para la dilucidación del juicio y que son los que dan la entidad suficiente y dan el contenido a la norma jurídica. ¿Cuáles son esos hechos esenciales? Los que constituyen el fundamento de las pretensiones. Vamos a suponer que se plantea una demanda de divorcio y se alegan malos tratamientos físicos. Lo que se debe probar es que existió malos tratamientos físicos. No importa, por ejemplo, si en el escrito de demanda se dice que el novio concurrió el día del casamiento religioso con un traje blanco y resulta que se probó que el traje es negro. No interesa, porque ese hecho no es esencial, es un hecho accidental que no incide en la decisión. De manera que lo que se debe probar son los hechos esenciales. Y también se recibe el nombre de hechos pertinentes. Bueno, ¿cuál es la forma y los requisitos que se exige para contestar una demanda? En primer lugar, debe observarse todo lo prescrito para la demanda, o sea, en el artículo 215. En segundo lugar, la carga, cumplir con la carga de reconocer o negar categóricamente los hechos o la autenticidad de los documentos o la recepción de carga. ¿Por qué? Porque la misma norma establece, creo que en el artículo 235 del Código Procesal Civil, que el silencio del demandado o la respuesta evasiva del demandado o la negativa meramente general puede estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes, ilícitos, por supuesto, o por recibido o reconocido los documentos. O sea, tiene que ser categórica la respuesta. ¿Qué efecto produce la contestación de la demanda? En primer lugar,
Y recordemos la primera lección que compartimos. La etapa introductoria o de postulación es la que arranca desde la demanda y culmina con la contestación. O sea, con el escrito de contestación culmina la etapa introductoria y da inicio a la etapa siguiente, que es la etapa probatoria. En segundo lugar, establece la relación procesal entre el actor y el demandado. En tercer lugar, fija definitivamente ya la competencia del juez, toda vez que no le haya cuestionado el demandado, ¿verdad? Eso impide al demandado recusar al juez sin expresión de causa, sino por causal sobreviniente y con expresión de causa. Después determina también los límites de los hechos que se debe probar y por último fija los límites de la sentencia. Bueno, ahora bien, el demandado dijimos que tiene el deber al contestar la demanda también de cumplir con todo lo establecido para el escrito de demanda, dijimos, y entre ellos estaba el de acompañar los escritos, los documentos que tienen en su poder o mencionar aquellos que no tienen en su poder, mencionar, individualizar por su contenido y decir en qué oficina o archivo está el documento, ¿verdad? Bueno, ahora bien, si el demandado también presenta documentos, el juez dicta una providencia por la cual corre traslado de esos documentos al actor por 6 días. O sea, el actor tiene 6 días para contestar el traslado de los documentos presentados por el demandado. No para contestar lo que dijo el demandado, sino solamente para contestar eso, diciendo que acepta la autenticidad o no del documento o que lo impugna, por ejemplo. Ese traslado de los documentos se debe notificar por cédula. Ahora bien, ¿qué efecto produce la falta de contestación suponiendo que el demandado vino a tomar intervención pero no contestó? Dijimos ya que se decreta el decaimiento del derecho y es, por supuesto, al decaer el derecho, él dejó de cumplir con una carga procesal, con aquella carga procesal de reconocer o negar los hechos, los documentos, etcétera, etcétera. Y ahí se le puede aplicar que su silencio o respuesta evasiva, etcétera, se puede considerar como reconocimiento de los hechos y también que los documentos se tienen por reconocido o recibido. O sea, es muy importante contestar la demanda. Si no se contesta la demanda, entonces ya se corre el riesgo de que esas sanciones ya comiencen a pesar en el demandado. Ahora bien, vemos nosotros que en el Código Civil, en el artículo 232, se regula el hecho de que el silencio es juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta cuando exista el deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio habitual y la conducta anterior de la gente. Esto significa que cuando la ley le exige a las partes a que se expidan positiva o negativamente, entonces si no lo hacen, se consideran como que ha aceptado el contenido de la pregunta o de la posición que se le dirigió. Esto se da especialmente en el caso de una prueba que vamos a estudiar oportunamente, que es la prueba de absolución de posiciones. Ahora bien, la manifestación de voluntad, por supuesto, solo se presume en los casos previstos expresamente por la ley. Durante el ejercicio de la profesión, ustedes van a escuchar una terminología de la litis contestatio. ¿Qué significa eso? Que es un enunciado en latín, ¿verdad? Una palabra latina. Y significa esto que la litis contestatio es el momento en que queda trabado el juicio por la contestación de la demanda. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que está llegando mi chofer en este momento y voy a tener que abrirle el portón, por favor. Bueno, la litis contestatio entonces se produce en el momento que queda trabado el juicio. Bueno,
La reconvención, ahora vamos a hablar, porque nosotros dijimos que el demandado puede deducir una demanda reconvencional contra el actor en el mismo expediente y en el mismo acto de contestar la demanda. ¿En qué consiste esta reconvención entonces? Es una pretensión que el demandado promueve contra el actor, pero al contestar la demanda y en virtud de la cual se constituye el demandante del actor. ¿Para qué? Para que se decidan las dos pretensiones en una sola sentencia. Esta reconvención existe por aplicación del principio de economía procesal, porque si uno no utiliza esa oportunidad de contrademandar, como dicen algunos, al actor, entonces puede hacerlo en otro juicio. Pero lo ideal es que se haga ahí para que tramiten y sean resueltos en una sola sentencia. ¿Cuál es el carácter que tiene esto? El demandado entonces ejercita una acción que es independiente de la suerte que va a correr la demanda principal. Es diferente y es independiente. Además es facultativa, porque si el demandado ahí no lo ejerce, puede promover otra demanda con posterioridad y probablemente se va a producir aquello que se conoce, y creo que el año pasado estudiaron, como una acumulación de expedientes. ¿Cuál es el fundamento? Ya les anticipé, el principio de economía procesal, en virtud del cual las cuestiones que tengan su origen en una misma relación jurídica o que sean conexas, tramiten en un solo expediente. Porque de lo contrario, incluso puede darse el caso de que se produzcan algunos escándalos jurídicos por sentencias contradictorias respecto de la misma relación jurídica. ¿En qué oportunidad se tiene que promover esto? Y dijimos, en el escrito de contestación de la demanda. Así establece el código. En el escrito dice. Sin embargo, algunos presentan la contestación y seguidamente el escrito de demanda reconvencional, pero aluden desde luego en el escrito de demanda de contestación que están acompañando también el de reconvención. ¿Cuál es la forma? La forma de plantear la demanda reconvencional también es por escrito, ¿verdad? Y los mismos requisitos exigidos para la demanda. Todos los requisitos, incluso si se tiene alguna prueba documental, tiene que seguir el mismo tratamiento, o sea, acompañar los documentos que tiene en su poder y los que no tiene, individualiza y dice en qué oficina o en qué archivo está ese documento. De lo contrario, no puede decir de manera genérica simplemente cualquier otro documento posterior, ¿verdad? Tiene que identificar a ese documento. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda una demanda reconvencional? O sea, para que se dé trámite. Primero, que debe ser de la competencia del mismo juez. O sea, no se puede, por ejemplo, contrademandar o demandar una demanda reconvencional, por ejemplo, por una cuestión diferente a la competencia del juez. Si es una cuestión civil, no puede plantearse una demanda laboral, por ejemplo. Hay algunos que son demandados por cobro de guaraníes y deducen una reconvención diciendo, no, él me debe también por mi salario, etc. No, eso no se puede discutir porque son competencias diferentes. Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que el origen de la relación jurídica sea el mismo o que haya una conexidad entre las acciones. Y por último, que se trate de procesos de conocimiento ordinario. Sin embargo, ustedes van a darse cuenta que nuestro código de algún modo entra en una contradicción, porque si bien es cierto en el 238 establece estos requisitos, sin embargo en el 683 también permite la reconvención en el proceso de conocimiento sumario. Bueno, ¿qué efecto produce? Si no se deduce esa demanda reconvencional al contestar la demanda, en ese expediente ya no se puede hacer, salvo el derecho que conserva el demandado para promover esa pretensión en otro expediente. ¿A quién se imponen las costas? Se le imponen las costas también a la parte vencida.
Coste que nosotros aún no estudiamos lo que son costas porque son lección posterior, pero no olvidemos que las costas son las erogaciones que se producen con motivo de la tramitación de un juicio en el ámbito jurisdiccional. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿será que el autor puede deducir una reconvención de la reconvención? El código ya no admite. O sea, únicamente el que puede deducir esa demanda reconvencional es el demandado contra el autor, pero ya no se admite del autor otra vez, o de lo contrario va a ser una cosa de nunca acabar. ¿Cuáles son las normas que se aplican a la reconvención? Todas las normas relativas a la demanda. ¿Por qué? Porque es una demanda propiamente. También se pueden oponer excepciones previas, o sea, el autor puede oponer excepciones previas en este caso, porque es demandado el autor. No olvidemos que se invirtió el rol ahí. Y por último, se deben cumplir todas las previsiones también establecidas para la contestación de la demanda. Ahora bien, si después de promovida la demanda reconvencional, el autor del juicio principal desiste de esa demanda, eso no impide la prosecución en cuanto a la reconvención. Y también si después el demandado desiste de su demanda reconvencional, tampoco impide que la demanda principal continúe su trámite normal. Ahora bien, nuestro programa nos exige también ver los procesos, si procede en los procesos de ejecución, en los sumarios y especiales. Y vemos nosotros que no procede. Pero con esa salvedad que hicimos en el caso del proceso de conocimiento sumario, que está específicamente establecido en el 683, inciso B del Código Procesal Civil. Ahora bien, nosotros dijimos que una de las actitudes que puede asumir el demandado es admitir los hechos, pero controvertir el derecho. Y a esto se le conoce con el nombre de cuestiones de puro derecho. O sea, no hace falta probar nada respecto de los hechos, pero sí estudiar la parte de derecho. Entonces, ¿en qué consiste esto? El demandado reconoce los hechos afirmados por el autor, pero le niega o desconoce que exista esa norma jurídica que él dijo. Se puede decir, no, esa norma ya no está vigente o es una norma que ha sido sustituida y la sustituyente no es igual a la anterior y no reproduce el caso. O también decir que la norma no tiene el alcance que le atribuye el autor. Yo siempre doy un ejemplo que no se trata específicamente de un proceso de conocimiento ordinario, pero por la simpleza del caso, por la simplicidad del caso, hace de que realmente se pueda entender esto. Ustedes saben que uno de los deberes que tienen los padres es el de prestar alimentos a sus hijos menores, ¿verdad? Bueno, resulta que a veces se da el caso que hijos que son mayores de edad demandan a sus padres por alimentos y sencillamente se amparan en la circunstancia de que son hijos de él. Y por eso entonces le exige al padre que le pase una pensión alimenticia. La ley dice que el padre está obligado a prestarle la pensión alimenticia a los menores, pero a los mayores, estos deben primero acreditar un estado de necesidad para eso. No es simplemente que reciben por ser hijos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que un hijo mayor de edad le promueve una demanda de alimentos a su padre por el solo hecho de ser hijo. El padre contesta la demanda diciendo, yo reconozco que es mi hijo, pero lo que no admito es que él tenga derecho a reclamarme porque él es mayor de edad. Y él no alegó ningún hecho en virtud del cual demuestre encontrarse en un estado de necesidad. De manera que yo no discuto de que soy el padre, pero sí discuto el derecho que él invoca. Y obviamente esa demanda va a ser rechazada. Bueno, siempre existe entonces un acuerdo en relación a los hechos. No hay prueba que diligenciar, pero está controvertido el derecho. Y eso es lo que se va a discutir y va a ser decidido por el juez.
¿Qué carácter tiene esta cuestión de puro derecho? Es excepcional, porque en caso de duda siempre hay que abrir la causa de prueba. Este es un tratamiento excepcional que se da y que evidentemente por eso es necesario que las partes estén totalmente de acuerdo en que la cuestión sea tratada como de puro derecho. Por eso que se tiene que notificar por cédula, porque no abre a prueba el juez. Y el juez debe fundamentar por qué no abre y por qué considera aquello como una cuestión de puro derecho. Si por casualidad una de las partes no está de acuerdo con que se trate como el caso como una cuestión de puro derecho, él puede interponer un recurso de apelación ante el superior. Y ahí para pedir que se abra a prueba. Bueno, ¿qué se hace cuando ya la cuestión es admitida por ambas partes que se tramite como de puro derecho? ¿Qué hace el juez? El juez corre un nuevo traslado a ambas partes para que presenten escritos que cuando se trata del actor, que es el primero, ese escrito se llama de réplica. Y en segundo lugar, el demandado presenta el escrito que se llama de dúplica. Y el plazo que tienen cada uno de estos es de 5 días. Esto se notifica en el domicilio constituido por las partes, por supuesto. Y ese plazo es perentorio como todo. ¿Cuál es el contenido de los escritos de réplica y dúplica? ¿Qué es lo que se tiene que expresar ahí? Porque no olviden ustedes que esto le está sustituyendo más o menos al escrito de alegato. En el alegato lo que cada una de las partes hace es darle más mérito, resaltar el mérito de las pruebas que le benefician y que él produjo, ¿verdad? Y tratar de descalificar las pruebas de la contraria. En cambio acá, en este caso en que no hay prueba, ¿verdad? Y no hay necesidad de prueba, entonces las partes deben limitarse a formular consideraciones jurídicas a los efectos de determinar el derecho aplicable en ese caso y su interpretación. O sea que el actor debe discutir los argumentos de derecho del demandado y viceversa. El demandado discutir los argumentos jurídicos del actor. Bueno, con esto concluimos esta lección. Estoy a la disposición de ustedes si es que quieren hacer alguna pregunta, el tipo de pregunta que quieran. Y si no, entonces vamos a darle la palabra a la profesora Rocío González Morel, que nos acompaña desde hoy, ¿verdad? Y que estuvo también en la clase anterior, pero ustedes son los que estuvieron de paro, ¿verdad? Y después el doctor Melgarejo va a cerrar el acto. Doctora, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una, profesor. ¿Cómo le va? El doctor Rubén Solís le saluda. Sí. Usted dice que cuando el demandado no contesta una pregunta, se puede dar como positiva la respuesta. Ahora, la Constitución Nacional en su artículo 18 habla de que nadie está obligado a declarar contra sí. Eso no hay una colisión, porque la Constitución es del 92 y nuestro código es anterior a eso. Bueno, yo quiero que ustedes... No sé si me entendió. Le entendí perfectamente. Gracias, profesor. Pero yo quiero que todos ustedes piensen como juristas, como abogados, piensen. No olviden que en un escrito de demanda no es una pregunta. No es una pregunta, es una afirmación. Entonces, en el escrito de demanda, él expone los hechos y el otro tiene el deber de decir si es cierto o no es cierto esos hechos que se le atribuyen y que producirían un efecto jurídico favorable para el actor, ¿verdad? Ahora bien, en el caso del demandado o del actor, cuando se le dirige una posición, dije yo, no una pregunta, una posición, en una prueba que se llama prueba de absolución de posiciones, ahí tiene el deber de manifestarse o que es cierto o que no es cierto. Porque si no lo hace así, el juez puede hacer efectivo el apercibimiento y tener por cierta esa respuesta. Pero no es una pregunta, en ningún caso es una pregunta, sino es una posición que le dirige la contraparte, una posición que le beneficia al que dirige y que le puede perjudicar a quien lo reconoce.
Muchas gracias, profesor. Posición es la clave, entonces. Absolución de posiciones. Cualquier otra pregunta, señores. Ustedes tienen la más amplia libertad de hacer la pregunta que quieran, ¿eh? Porque no olviden que cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, van a tener que enfrentar casos como los que hoy comentamos, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, las preguntas siempre son bienvenidas. Nosotros aceptamos y aceptamos, no solamente admitimos cuando decimos algo que no nos parece que no está correcto, ¿verdad? Pero es difícil que eso ocurra, ¿verdad? Si nadie va a hablar, entonces la doctora Rocío González. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me incorporé a la cátedra desde el lunes. Soy Rocío González Morel, soy jueza en lo civil de la capital y en compañía del maestro, el doctor González Alfonso, quien también es mi papá, el doctor Carlos Gustavo González Morel, que hoy se encuentra en el interior, por eso no pudo asistir a la clase, y el doctor Joel Melgarejo. Vamos a estar acompañándole en todo este semestre. Bueno, yo creo que de mi parte nada que agregar, como siempre, brillante la exposición del profesor dentro del esquema procesal del juicio de conocimiento ordinario, y desarrolló lo que sería la segunda parte. Como ustedes saben, tiene la demanda, la contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Bueno, hoy estamos en esa parte, así que muchas gracias y estamos a las órdenes para lo que quieran. Gracias, profesor, profesora. Damos por concluida la clase, dejando mención de que la clase número 2, en relación a las excepciones, se encuentra a disposición de los alumnos en el Classroom, y así también esta clase ya se encuentra también a disposición en el Classroom. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos la próxima clase, que creo que es el miércoles, porque el lunes es asueto, feriado, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesores. Gracias, profesores. El alumno es